de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. The only way out of our time's dilemma is to set up a currency board. The peso links to the dollar. Estamos cada vez más yanquis. Estamos cada vez más yanquis. Estamos cada vez más yanquis. That worked in the 90s, brought down inflation and kept prosperity. That's what they need to do it again. And you know what? Treasury Department people are on it. Me parece correcto que el gobierno, frente a situaciones que se puedan poner muy extremas, ¿sí? Y que sería muy doloroso para toda la sociedad, tenga a mano una solución que, claro, muy radicalizada, pero que pondría un piso, ¿sí? A la caída de la actividad y a la suba de la pobreza. El dólar, 40, Sí. 40,50. Sí, señor. Al fin, un día. Hoy, el otro día compré 25 dólares a 38, compré, papá. Estamos cada vez más yanquis. Estamos cada vez más yanquis. Inflación en el mes de agosto 3,9%. Y en lo que va de estos 9 u 8 meses del año, tenemos una inflación acumulada del 24,3%. A fin de año venía el 18% en el consumidor. Fíjate, si yo tomo los últimos 12 meses estoy en 35. Si tomo, digamos, el último dato de los 8 meses y lo analizo, estoy en casi 40. Y si tomo el último dato anualizado, estoy casi en 60. Más yanquis. En el centro y en el sur tenemos viento. En el norte tenemos el sol que te mata, que hoy sirve porque con la energía solar vamos a hacer una revolución a partir de los parques solares. Hay un extraño silencio en el gobierno. Hay un extraño silencio y uno puede decir, ¿qué pasa? ¿Se resolvió todo? ¿No tenemos más problemas? No. Cuando uno empieza a peinar bien las cosas que van pasando, la verdad que no hay motivo para estar tranquilo. El dólar está a 40, la inflación de agosto en el 3,9, se prevé una inflación para septiembre de arriba del ¿cuánto? 5, 6%. La inflación anualizada puede estar entre el 40, 42, 45. Ya están dando vuelta los pronósticos de los economistas. Hoy, sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional dijo que por ahora no va a librar el desembolso de 3.000 millones de dólares que estaba pendiente. Para esto, para el gobierno, que decía, bueno, el fondo nos va a dar la plata. Y el Fondo Monetario dijo que por ahora no, que va a seguir discutiendo el acuerdo nuevo que están haciendo para que, a ver si le adelantan más plata, pero los 3.000 millones de dólares los tienen pisados. ¿Por qué? Bueno, el gobierno no está diciendo nada. Esta discusión que ustedes veían ahí sobre si desde el Tesoro de los Estados Unidos están impulsando, no impugnando, impulsando una dolarización. ¿Es esto lo que se está discutiendo en silencio? El gobierno está discutiendo con el Fondo Monetario medidas más radicales. ¿En qué consisten esas medidas? El Fondo Monetario Internacional seguramente le va a imponer recortes más drásticos en el presupuesto y en el gasto público a la Argentina. ¿Está en condiciones de garantizarlo el gobierno? Y nada hace pensar que esto lo pueda lograr. Es por eso que el presupuesto no llega al Parlamento. Todas estas cuestiones son las que se están discutiendo, pero lo extraño acá es el silencio. Cuando uno ve las cosas que fueron pasando, dice, bueno, el dólar volvió a subir a los 40 y no solo sube y está en 40 pesos, sino que se siguen gastando reservas. Y ahí está el debate con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice, basta, nosotros no queremos seguir poniendo plata para que ustedes la vendan para la fuga de divisas porque no saben a cuánto va a valer el dólar. Nos importa un carajo la gobernabilidad y si el dólar se dispara. Arréglense con el dólar. Mientras tanto, está esta cuestión de la dolarización. Hay algunos economistas, como Javier Milei, como otros economistas más ortodoxos todavía que los economistas del gobierno, que están diciendo, muchachos, acá hay que poner un ancla, algo que frene la devaluación.
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se frena la devaluación en la Argentina? ¿Cómo se frena lo que muchos dicen la caída de la demanda de dinero? Que nadie quiere saber nada con los pesos. Hay que decir también que hoy se conoció un informe de una consultora, la consultora Fitch, que dice que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un hecho, que van a adelantar la plata para el 2019, pero que dicen, como siga la recesión en la Argentina, otra vez va a haber un agujero fiscal, porque se va a caer la recaudación, y entonces es el cuento de nunca acabar, de ajuste, pero una vez que se hace el ajuste, hace falta más ajuste, porque se cayó la recaudación. Porque la crisis de la economía argentina, que es la que nos pega a todos nosotros, esa sí que no para y sobre eso no hay dudas. Todo indica que va a ser peor, de ahora en más va a ser peor. Más recesión, estancamiento, en el mejor de los casos, estancamiento para el año que viene. Pero no es el único silencio que hay. Hay como un silencio en la causa de los cuadernos de la corrupción, del kirchnerismo. O sea, todos sabemos en el mundo de tribunales, se corre la bola que Bonadío tiene como el dedo en el gatillo puesto y que en cualquier momento dispara los procesamientos. ¿Sí? ¿Cuándo se conoce? ¿Se descontaba que se iban a conocer hoy? También, extraño silencio, como si no pasara nada. Se conocerán la semana que viene. ¿Qué va a pasar? ¿Hay una bomba, como dicen, que tiene Bonadío para arrinconar a Cristina Fernández de Kirchner? Y después, por otro lado, está el extraño silencio frente a cosas que nos deberían, por lo menos, indignar a todos. Que una maestra haya sido secuestrada con una bolsa en la cabeza, ¿sí? Que la hayan metido dentro de un auto y le hayan grabado con un cuchillo, un punzón, no sé qué, ollas no, hace recordar a los peores aprietes de los servicios de inteligencia en la Argentina. Parece que nosotros no recordamos que esa metodología es una metodología de los servicios de inteligencia. Recuerden, si no, casos parecidos. Al fiscal Lanuse lo secuestraron y le tatuaron con un cuchillo oro en la frente cuando estaba denunciando a la mafia del oro. Para los que no lo recuerden o nunca hayan oído hablar de eso, ¿qué fue la mafia del oro? Era una especie de artilugio por el cual se simulaban exportaciones de oro. La Argentina no exportaba oro para cobrar reintegros a las exportaciones. Esto le venía bien entonces al ministro de Economía, Domingo Cavallo, porque le hacía figurar que la balanza comercial era superavitaria. Todo un dibujo, fue todo un inmenso negocio, que yo recuerde casi no hubo condenados por la mafia del oro. O sea que la amenaza al fiscal Lanuse llegó. Le tatuaron oro en la frente para que se dejara de joder. Claudio Lifchitz, uno de los tipos que hizo caer la farsa del juicio de la AMIA que instruía el juez Galeano, una vez lo secuestraron y le escribieron AMIA en la espalda con un cuchillo. ¿Quiénes eran? Obviamente, el servicio de inteligencia. Era un secuestro sofisticado. Claudio Lifchitz tenía custodia y aún así lo secuestraron y le escribieron AMIA con un cuchillo en la espalda. Ni que hablar de Santiago Pineta, el primer denunciante del caso IBM Banco Nación. ¿Sí? Pobre tipo, era un viejo periodista del diario La Prensa, murió como un homeless, murió como un vagabundo pidiendo limón en la estación del subte del Abasto. ¿Sí? A ese tipo lo secuestraron y le escribieron IBM en la frente. Esos son aprietes sofisticados, esos son aprietes de los servicios de inteligencia. A la maestra Corina de Bonis, una docente de Moreno, la secuestraron y le tatuaron ollas no en la panza. ¿Ustedes qué piensan que es? ¿Piensan que son narcos sueltos de Moreno? No tiene lógica. La policía está dejando trascender, porque nadie tiene la cara para ir y poner la cara y decirlo, que son narcos sueltos de Moreno. No se engañen. Esos son servicios de inteligencia. Y cuando digo servicios de inteligencia, ¿qué quiero decir? Tipos contratados, pagados o directamente vinculados a esferas del Estado. ¿Sí? Porque si no, nadie hace eso. No tiene el menor sentido de conveniencia que unos narcos que supuestamente venden en Moreno y que las ollas populares que están impulsando los docentes le están afectando la recaudación del narcotráfico, se echen encima toda la policía o se echen encima una investigación nacional y un escándalo nacional y los insultos de todos los docentes y de toda la comunidad progre de la Argentina secuestrando una maestra ¿para qué? Para poder garantizar la venta de cocaína en un territorio. No tiene sentido. Esa es la versión oficial con la cual van a querer diluir la historia. A la maestra Corina de Bonis le recomendaron que se calle. ¿Quiénes le recomendaron que se calle? Los propios investigadores. La docente por ahora no habló, ni está hablando y tiene todo su derecho a quedarse callada, pero nosotros no nos tenemos que quedar callados. Nosotros sabemos de qué se trata cuando a alguien lo secuestran, le ponen una bolsa en la cabeza y le escriben cualquier cosa
con un cuchillo o con un punzón. La historia indica que esos son aprietes los servicios de inteligencia. Y esto es un mal síntoma para la Argentina. Porque encima que tenemos un dólar a 40, encima que tenemos una inflación de 4 puntos, encima que todo el tiempo esto está que se va al carajo, entonces que empiecen a secuestrar gente y a tatuarle cosas es realmente preocupante. ¿Sí? Todo gobierno débil empieza a hacer estas cosas. Todo gobierno arrinconado empieza a hacer estas cosas y esto es lo preocupante. Las partidas presupuestarias se recortan en educación, pero se refuerzan en seguridad. Ustedes ya saben qué significa ese mensaje. ¿Sí? El gobierno está discutiendo si anula las PASO por decreto, porque tiene miedo de que esto complique la reestructuración o le complica al gobierno la posibilidad de ir a elecciones y le favorezca y quiere complicarle el estofado al peronismo para que tengan que ir directamente a elecciones. Van a decir que las PASO son un gastadero de plata. Con esta excusa van a intentar gobernar por decreto y hacer estas cosas por decreto. Pero supongan que eso no nos importa. Lo que sí nos debería importar es que ahí donde hay un foco de resistencia social, y la resistencia social va a ser demonizada por el discurso político, van a decir que los paros no sirven para nada, que la gente tiene que dejarse que le metan la mano en el bolsillo, que esto, los argentinos que tienen que colaborar por el bien de todos. Resulta que los pobres tienen que colaborar. Los ricos defienden sus intereses y tienen derecho a defender sus intereses. Los pobres tienen que colaborar, tienen que entregar plata para el bien común, ¿sí? Hacer un esfuerzo para que en algún futuro estén mejor. Todos estos discursos ya los conocemos y forman parte del juego democrático y no hay que asustarse. De lo que sí hay que asustarse es de que si hay un foco de resistencia social, como hay en Moreno, producto de la explosión que hubo, en la que murió una directora de escuela y un hombre de mantenimiento, y que hay una campe, hay ollas populares resistiendo y quejándose por el cierre de una cantidad de escuelas porque las condiciones de seguridad y de instalaciones eran precarias, ¿sí? Un foco de resistencia sea cruzado con un secuestro mafioso con aroma a los servicios de inteligencia. El ministro de Educación debería estar repudiando y debería estar investigando quién tiene en su ministerio. Si en su ministerio no está trabajando gente, la trajo él, se la pusieron otros, que le gusta hacer estas cosas o que está dispuesto a hacer estas cosas. La educación, en este contexto de ajuste, y esto ya ha pasado en la Argentina, es un gasto. Parece que el gobierno aprendió bien la lección de López Murphy. Recuerden a Ricardo López Murphy, aquel ministro de la Alianza, previo a que llegara Domingo Cavallo y estrellara la convertibilidad del gobierno de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy intentó hacer un ajuste, porque claro, no había devaluación en aquel momento, entonces había que cortar y cortar y cortar. Intentó cortar mucho dinero y muchos puestos de las universidades. López Murphy duró creo que 15 días, voló por los aires porque salieron todos los universitarios a la calle a quejarse y me parece que el gobierno aprendió la lección de Ricardo López Murphy. Y entonces lo que hacen primero es demonizar la lucha de los docentes, demonizar la lucha de los universitarios y, si pueden, secuestrar a un docente para asustarlo. Esto es lo preocupante. No ha habido una voz indignada del gobierno. Resulta que el gobierno reclamaba que todo el mundo se solidarizaba cuando había algún pelotudo que lo amenazaba en Twitter. No hubo una sola voz seria del gobierno que condenara claramente el secuestro de una docente. No, son los narcos, es una cosa tan territorial, es un insulto a la inteligencia que nos digan que han secuestrado a una maestra. Secuestrar a una maestra, viejo. No es que están secuestrando un mafioso o de un sindicato. Secuestrar a una maestra. Una bolsa en la cabeza, tatuarla con un cuchillo y nadie se indigna. Lástima. Bienvenidos, esto es GPS.